Hola, en este video nos vamos a enfocar en cómo determinar el tamaño de la muestra. Esto es un tema a continuación de intervalos de confianza, porque a partir de estos intervalos de confianza podemos hacer el despeje para poder obtener de cuánto debe de ser la muestra para los parámetros que queremos en nuestros intervalos de confianza, es decir, con qué porcentaje de confianza queremos obtener los intervalos y qué error es el que deseamos obtener en nuestra estimación. Entonces, a partir de esos datos podemos nosotros despejar para determinar cuál es el valor de la muestra más indicado, más apropiado para el nivel de confianza y el error deseado. Entonces, vamos a obtener el tamaño de la muestra para dos casos. Uno para la desviación cuando tenemos una desviación estándar conocida y el segundo cuando tenemos una proporción. Para el primer caso, el intervalo de confianza lo obtenemos de esta fórmula, en la cual nos decía que la media muestral, el intervalo de confianza de la media muestral se encontraba a más o menos el valor de z que multiplicaba a la desviación poblacional dividido por la raíz cuadrada del número de observaciones. Lo que buscamos ahora nosotros es este valor, el valor de n, qué valor de cuántas observaciones debe tener nuestra muestra para nosotros poder generar un intervalo de confianza del 90%, 95, 99 o cualquier otro valor. Lo primero que para poder comenzar a analizar esto debemos de saber que idealmente lo que buscamos es que esta media muestral se aproxime o sea casi igual a nuestra media poblacional. Entonces, como evidentemente estamos analizando casos donde no podemos estudiar a toda la población, existe un pequeño error, ¿no? Va a existir una diferencia entre cuánto estamos nosotros estimando que es la media y el valor real de esa media que no conocemos porque tendríamos que estudiar a toda la población. Entonces, lo primero que hacemos es esta media muestral la despejamos, la pasamos hacia el otro lado restando. Entonces tenemos que la media poblacional menos la media muestral va a ser igual al término que tenemos a la derecha, el valor z por la desviación estándar poblacional dividido por la raíz cuadrada del número de observaciones. Ahora bien, esta diferencia que existe entre la media poblacional y la media muestral la vamos a definir o le vamos a llamar error muestral, error de muestreo, y le vamos a asignar la letra E. Entonces decimos que el error de muestreo va a ser igual a nuestro valor z, que multiplica la desviación estándar poblacional dividido por la raíz cuadrada del número de observaciones. Aquí, como siguiente paso, voy a intercambiar posiciones. La raíz cuadrada de n la paso multiplicando y la e la paso dividiendo. Me queda entonces que la raíz cuadrada de n va a ser igual a z, que multiplica la desviación estándar poblacional dividido entre el error muestral. Lo que me sigue a continuación es eliminar esta raíz cuadrada. Para eliminarla voy a elevar al cuadrado en ambas partes, o bien esta raíz cuadrada la voy a pasar al otro lado como una potencia cuadrada, y de esta forma me queda entonces que el número de observaciones que yo necesito va a ser igual al estadístico z del intervalo de confianza deseado por la desviación estándar poblacional dividido entre el error deseado, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, de esta fórmula, z es el valor que encontramos en la tabla y que corresponde al intervalo de confianza que deseamos, 80%, 90%, 95%, 99%. Entonces, en este caso, me regreso. El valor de z va a ser de 1.28, si queremos un 80%, va a ser de 1.645, si queremos un 90%, va a ser de 1.96 para el 95% y va a ser de 2.575 para un 99%. Entonces, dependiendo del intervalo de confianza que ustedes deseen, ese va a ser el valor de z que van a utilizar. No, ya me pasé.
La sigma es la desviación poblacional sin normalizar, es decir, en las unidades que esté dado el problema, ya sea dólares, personas, horas, minutos. Ese es el valor de la desviación poblacional. E es el error que deseamos sin normalizar, es decir, la diferencia que podemos admitir que haya entre la media poblacional y la media muestral. Es decir, para mí es aceptable tener un error de $2 o de 30 minutos o de 5 personas. Eso ya ustedes lo tienen que definir de acuerdo a su problema. Y n pues va a ser el número de observaciones resultantes que ustedes deben de muestrear. Aquí como observación, entre más grande sea el intervalo de confianza, entonces mayor número de muestras vamos a requerir. Es decir, si yo calculo esto para un 80% de confianza y luego lo calculo para un 99% de confianza, entre más confianza yo requiero, mayor número de observaciones van a ser necesarias. Y lo mismo sucede para el error. Entre más chico yo quiero que sea el error, mayor número de observaciones voy a requerir. Y bueno, esto tiene sentido, ¿no? Si yo quiero minimizar el error, quiere decir que esto implica que quiero acercarme a la media poblacional, pues entonces tienes que entrevistar prácticamente a toda la población para que tu error se vaya acercando hacia cero. Entonces aquí, pues bueno, ya ustedes tendrán que decidir o jugar con estos valores para obtener un número decente del número de observaciones de acuerdo al problema que estén utilizando, ¿no? Si tenemos una población de 500 estudiantes y calculan esto y les da que el muestreo debe ser de 400, pues ya de una vez entrevistan a los 500 y ya obtienen la proporción, los estimadores de la población, ¿no? Entonces tienen esto que calcularlo y simplemente al final en su análisis pues indica, ¿no? Obtuve estas muestras y esta cantidad de muestras corresponden a una confianza del 90% o del 95% con un error en mi muestra de más o menos tantas unidades. Y punto. O sea, eso es completamente válido. No buscamos aquí no siempre se busca tener el error cero, sino indicar cuáles son los parámetros que estamos utilizando para el análisis. De manera similar, entonces, podemos determinar para una proporción cuál es el número de observaciones que requiere mi muestra. Y para ello, igual, partimos de la fórmula que vimos anteriormente, cómo calculábamos los intervalos de una proporción. En este caso era el valor de la proporción más menos el valor de z y teníamos una raíz cuadrada donde involucrábamos el valor de la proporción, 1 menos la proporción y el número de observaciones. Partimos del mismo análisis. Lo que decíamos es que esto sea lo más cercano posible a la proporción de la población, que se representa con la letra pi. Por lo tanto, podemos pasar esto despejando. El valor de p lo pasamos restando. Tenemos ahora una diferencia entre la proporción de la población y la proporción muestral que calculamos. A esa diferencia le vamos a llamar igual un error de muestreo. Y con este error de muestreo, esta z que está afuera multiplicando la raíz cuadrada, la voy a pasar dividiendo. Entonces tengo el error entre el valor de z, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción entre el número de observaciones. Este es el que estoy buscando, cuántas observaciones necesito para mi problema. Para eliminar la raíz, entonces voy a elevar al cuadrado. Esta raíz la paso para acá, elevando al cuadrado. Me queda entonces que entre z al cuadrado es igual, ya sin raíz, a p por 1 menos p entre n. Ahora con eso entonces intercambio lugares. La n que estaba dividiendo la paso para acá y todo este término lo paso dividiendo. Me queda entonces esto de aquí, donde el número de observaciones es igual a p por 1 menos p entre e sobre z, el error entre el valor de z elevado al cuadrado. Y simplemente esto lo puedo intercambiar para, en lugar de dejarlo dividiendo, ponerlo como una multiplicación.
Y entonces esto de aquí es igual a decir que el número de observaciones es igual a P por 1 menos P por Z entre el error y todo este término elevado al cuadrado. Con esto entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando, donde P es la probabilidad de éxito, la probabilidad de la proporción muestral. Cabe aquí señalar que si no se conoce la proporción, entonces lo mejor que se puede decir es que P tome el valor de 0.5 y a partir de ahí ya determinar el valor de la muestra. Z es el valor deseado del intervalo de confianza, es los mismos valores de la tabla anterior para cuando tenemos una desviación conocida. Igual para 80%, 90%, 95% o 99%. E va a ser el error deseado de la proporción, cuánto estamos dispuestos, qué margen de error estamos dispuestos a aceptar. Hay que notar aquí que como estamos hablando de un error de proporción, entonces este error está definido en porcentajes o en probabilidad, ¿no? Entonces aquí hablamos de errores de 1%, 10%, 20%, pero no de unidades, ¿no? No de 2 pesos o 100 pesos o 5 alumnos, sino en porcentajes. Y N entonces es la cantidad de observaciones a muestrear. Aquí hay algo curioso, ¿no? Primero observen que la fórmula no requiere de una desviación estándar conocida y que si no conocemos la proporción o los casos de éxito, pues podemos poner por default el valor de 0.5 y ya con esto podemos obtener directamente, podemos obtener ya un valor del valor del número de observaciones a muestrear. Y por otro lado, también puede ser un poco más sencillo definir un error en porcentaje, ¿no? Quiero un error de un 5%, un 10%, 1%. Entonces, esta fórmula suele utilizarse con mayor frecuencia por estas bondades que tienen. Lo que vamos a hacer ahora es resolver dos ejercicios, uno para cómo determinar la muestra cuando tenemos una desviación conocida y el otro cuando tenemos una proporción. Vamos a verlo. En este caso queremos determinar el número de observaciones que debe contener una muestra. Para ello sabemos que la desviación estándar de la población es de 10 unidades. El error que decíamos es que no sea mayor a 2 unidades y buscamos un intervalo de confianza del 95%. Con esto tenemos que determinar de qué tamaño debe de ser la muestra. Para ello entonces utilizamos nuestra fórmula. Tenemos aquí los valores, la desviación que vale 10, el error que vale 2 unidades. Lo que nos hace falta es determinar cuál es el valor de Z para un 95% de confianza. Eso lo buscamos en nuestras tablas que ya hemos utilizado a lo largo de este tema. Y por un 95% el valor de Z va a ser de 1.965. Entonces utilizo este valor 1.965 para mi 95% del intervalo de confianza y entonces con esto comienzo a sustituir la Z que vale 1.96, la desviación que vale 10, el error que es de 2 unidades, multiplico primero arriba, me queda 19.6, ahora divido, me da 9.8, esto lo elevo al cuadrado y me da 96.04. Nótese aquí que pues evidentemente no podemos muestrear, tenemos que hacer un muestreo de números enteros y aquí lo que siempre se sugiere es tomar el valor mayor, ¿no? Para garantizar este intervalo de confianza del 95%. Entonces en este caso nuestra muestra debe de ser de 97 observaciones. Con esto garantizamos un intervalo de confianza del 95% y que nuestra media muestral en nuestro intervalo, la diferencia entre nuestra media muestral y nuestra media poblacional se encuentre a no más de 2 unidades de error máximo. Lo mismo vamos a hacer ahora para el ejercicio siguiente. Ahora lo trabajamos con proporciones. En este caso, los datos que nos indica el ejercicio es que
Queremos un error no mayor a 0.05 o 5%. Queremos un nivel de confianza del 95%. Y se sabe por un muestreo que se hizo que la proporción, el valor de P es de 0.15. Con estos datos queremos determinar el tamaño de la muestra. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Podemos ya obtener varios de los valores. El valor de P de 0.15. El error que se busca del 5%, 0.05. Y lo que nos falta es determinar cuál es el valor de Z para ese 95%. Es el mismo que vimos anteriormente. Para un 95% requerimos un valor Z de 1.96. Con estos datos, entonces sustituyo. Tenemos el 0.15 que multiplica a 1 menos 0.15. Esto multiplicando el valor de Z de 1.96 entre el error deseado del 5%. Realizo primero la división, me da 39.2. Acá puedo realizar la resta, me da 0.85. Ahora elevo al cuadrado, 39.2 al cuadrado. Este resultado por 0.85 y por 0.15. El resultado de todo esto me da 195.9. Como tengo decimales, redondeo hacia el número mayor. Y en este caso entonces podemos decir que requerimos 196 observaciones en la muestra para garantizar un intervalo de confianza del 95% y un error muestral de más o menos 5%. Con esto entonces, con estas 196 observaciones en nuestra muestra, podemos garantizar este nivel de confianza en nuestro análisis. Con esto entonces ya pueden ustedes determinar la muestra para dos tipos de caso, cuando conocemos la desviación estándar o bien cuando podemos o queremos trabajar en forma de proporción. Aquí solamente tener en consideración esto, que entre más pequeño sea el error, mayor número de observaciones vamos a requerir. E igualmente con la Z, entre mayor sea el nivel de confianza, mayor número de observaciones vamos a requerir. Ya al final ustedes tendrán que decidir qué cantidad de observaciones es la más apropiada de acuerdo a su presupuesto, al problema que están estudiando o a las condiciones o la facilidad para llevar a cabo el muestreo. Con esto entonces terminamos el tema de intervalos de confianza. Mucho éxito.